Ha habido, a mi juicio, una sobrevaloración del papel que puede jugar Estados Unidos en los meses venideros en el curso que tome la situación dentro de Cuba. Vamos a ir disipando algunas cuestiones. En primer lugar, Biden no va a cambiar la situación dentro de Cuba. El que puede cambiar la situación dentro de Cuba es el gobierno de Cuba y el pueblo cubano que presiona al gobierno de Cuba para que abra y oxigene la situación represiva y de escasez total que ha creado única y exclusivamente su bloqueo interno de las fuerzas productivas. Está más que comprobado que no son las sanciones las que realmente han llevado a la situación actual y a la hambruna que lamentablemente se acerca, y los campesinos llevan meses alertando sobre esa situación. No es el gobierno norteamericano el que va a derrocar el poder del gobierno cubano. El único que puede derrocar el gobierno cubano es su propia estupidez, su propia incompetencia. Y hay una situación, hay una cuestión que a veces se confunde, y es cuando hablamos de régimen y de gobierno como si fueran la misma cosa. El régimen es eso que en Cuba mucha gente llama el sistema. Es el conjunto de instituciones que regulan la vida cotidiana. Las leyes, las normas, los inspectores, ese sistema, eso es el régimen. Y ese régimen está agotado y derrotado definitivamente. Es evidente que ya no da más de sí, que no encuentra mecenas externos que lo financien y que no puede ir a ninguna parte a menos que se transforme completamente. Y por otro lado está el gobierno que reina por encima de ese régimen de gobierno. Y ese gobierno sí tiene el poder. ¿Qué cosa es el poder? La capacidad que tiene todavía de obligar a las personas a hacer las cosas que ellos quieren que hagan. Someterse disciplinadamente a lo que ellos decidan. Pero cuando la gente no come, cuando la gente no tiene que darle a sus hijos, cuando la gente no tiene transporte, cuando va a la farmacia y no puede pagar las medicinas que necesita para vivir y para quitarse los dolores, simplemente el poder ese tampoco es suficiente y la gente entonces explota. Y entonces el gobierno dice que es el gobierno americano que lo tiene bloqueado y que va a venir y con unos mercenarios está tratando de que haya explosiones. No, señor, el régimen está fracasado, agotado, ya no da más de sí. La única solución que hay con ese régimen de gobierno, con ese sistema, es transformarlo en otra cosa. Y el gobierno, que es el que se beneficia de ese estado de cosas, ya no puede imponer el poder como antes. La gente protesta, la gente hace huelgas, los del sector cultural se plantan frente al Ministerio de Cultura, los carboneros hacen una huelga, los portuarios hacen una huelga, los campesinos distribuyen comida a los niños en las ciudades y les recuerdan al sector urbano: nosotros no somos tu enemigo, el enemigo es ese gobierno que está tratando de dividirnos. Señores, ya su poder también está agotado. Entonces, esto puede ir a una transición por las buenas, o si ustedes imponen una transición por las malas, van a tener que sacar los cálculos de cómo van a salir de una transición por las malas. Y yo creo que el problema no es Estados Unidos. Estados Unidos es bastante poco lo que puede hacer para que ustedes acaben de iluminarse y cambiar su actitud y cambiar su mentalidad. Pero si no la cambian, la gente los va a obligar a cambiarla. O de lo contrario, los va a cambiar ustedes.